Las olas surgidas, capítulo 3. 27 de enero de 2015 Vertifloque. Capítulo anterior. Capítulo 3. Naruto se sentía visiblemente fuera de lugar. Se arrodilló para intentar dar el pésame a Hinata, pero no sabía qué decir. Sabía casi nada de las prácticas de su clan. Oye, está bien, dijo, débilmente. Nuestros Jounin probablemente nos enseñarán todo tipo de cosas nuevas. Y pronto estaremos demasiado ocupados en misiones para pensar en cosas del clan, de todas formas. Se levantó, secándose los ojos con la manga. Lo siento, Naruto, gracias por venir, pero... Ese sí, encontraré la salida, dijo. A menos que me quede, claro, porque, no, claro, debería dejarte. Claro. Se cubrió la cara con las manos, asintiendo. Yo, le diré al Jounin que estás enfermo, si no te ves con ganas mañana por la mañana, dijo. Vale, adiós. Perdón. Naruto llegó 30 minutos antes al lugar de encuentro a la mañana siguiente, junto al puente. Había pasado parte de la noche anterior consultando los registros públicos de este Jounin, Ataque Kakashi, y para su sorpresa descubrió que ya había sido asignado como capitán a 5 equipos Nin distintos en los últimos 5 años, todos ellos inmediatamente devueltos a la academia para su reeducación. Técnicamente, cualquier capitán Jounin tenía derecho a recomendar que un miembro de su equipo fuera retirado si se consideraba tan poco cualificado que ponía en peligro la educación de sus compañeros. Pero esa regla rara vez se aplicaba, la mayoría de los Nin no cualificados simplemente no sobrevivían lo suficiente para que su debilidad se convirtiera en un problema. Que 5 equipos completos fueran enviados de vuelta, todos seguidos, eso sugería algo completamente distinto. Naruto tenía visiones de un veterano testarudo del frente, recién salido de las últimas guerras, un ninja que no toleraría menos que la perfección desde su primer encuentro. Se había asegurado de despertarse temprano para evitar el riesgo de llegar tarde. Pero a pesar de su mejor juicio, no pudo resistirse a empezar con una pequeña experimentación preliminar con su nueva técnica de clon de sombra antes de dormir. El pergamino decía algo sobre que su chakra se dividía equitativamente entre los clones, así que para empezar a determinar su capacidad clon total, en un sentido aproximado, primero invocó un solo clon, que suponía debía tener la mitad de su chakra total, y luego ese clon invocó a otro, que podía suponer que contendría una cuarta parte o un tercio de su chakra total, dependiendo de si dividía su chakra con su invocador, o con toda su reserva en los 3 cuerpos. Siguió invocando, copias se ramificaban una a una en una cadena, hasta que el 7º clon dijo que no podía invocar un 8º. Como Naruto sabía que podía suministrar muchos más de 8 clones en una sola instancia, y había tenido casi todo un día para recuperarse del agotamiento, esta observación parecía confirmar que probablemente toda su reserva de chakra no se estaba reequilibrando con cada lanzamiento, y por tanto que la secuencia en la que invocaba a sus clones podría ser realmente relevante, si no quería malgastar chakra donde no era necesario, o descubrir que la mitad de sus clones se habían quedado sin energía en medio de una pelea. Disipó a los últimos 3 clones haciéndoles morder con fuerza moderada la lengua, lo que parecía la forma más rápida y segura de infligir suficiente daño para disipar a uno. Luego, hizo que la cuarta copia de sí mismo intentara usar todo su chakra invocando tantos clones como pudiera, todos a la vez mismo, tal y como había hecho la noche anterior. Suponía que si el 7º no podía permitirse hacer ni uno, entonces, con el tamaño de la piscina reducido a la mitad en cada paso, el 4º cuerpo debería tener suficiente chakra para 8 cuerpos más, como mucho. De este error, Naruto aprendió la importancia de un protocolo experimental adecuado. Docenas de copias densamente apiñadas irrumpieron en los estrechos aposentos de su diminuto apartamento, apiñadas unas sobre otras, con las extremidades extendidas. Su escritorio se derrumbó bajo su peso, rompiendo todos los vasos y platos que había dejado fuera, cuyos bordes afilados combinados con el arrugamiento de la mochila causaban suficiente daño en el caos que siguió como para que ni siquiera pudiera distinguir un conteo aproximado. Eso era la mayor parte de sus ahorros, perdidos. Al menos había aprendido que no era posible crear clones a través de paredes. Los que quedaban intentaron limpiar parte del desastre,
pero en menos de un minuto casi todos habían desaparecido de nuevo, ya fuera cortándose accidentalmente o quedándose sin energía, como por el agotamiento de chakra que había experimentado la noche anterior, solo que esta vez aún quedaban 3 cuerpos sanos en pie al final, las 3 primeras versiones de él, aún sin verse afectados por todos los esfuerzos de sus hermanos. El tercero incluso logró invocar con éxito a un cuarto, que invocó a un quinto, que invocó a un sexto. El sexto no pudo crear un séptimo esta vez. Los 6 de él miraron alrededor los restos de su habitación, sin saber qué pensar de todo aquello, pero registrándolo diligentemente para un análisis posterior. Una idea era que podría haber algún gran coste fijo asociado a lanzar la técnica en primer lugar y luego solo un pequeño precio extra por cada clon adicional, lo que explicaría por qué no había podido lanzarla en absoluto con un clon que debería haber tenido algo así como una 64ª parte de su chakra total, menos los costes que hubiera tenido en el camino. Pensó que el pergamino probablemente le habría advertido si la técnica costaba al menos la mitad de tu chakra total cada vez que la usas y si el chakra se estaba dividiendo. Sospechaba que lo que no se gastaba podría ser devuelto junto con los nuevos recuerdos que surgieron cuando un clon estallaba, lo que también parecía implicar que podría dispersarse de forma uniforme, como parecía que los recuerdos lo hacían, en lugar de volver todos al invocador directo de ese cuerpo en particular. Una prueba rápida disipando el sexto y luego no podía invocarlo del quinto cuerpo parecía sugerir lo mismo, y era consistente con que los clones recién creados solo tuvieran los recuerdos de su invocador. Así que, cuando se creó, un clon parecía duplicar la mente y dividir el chakra con el único ancestro directo que lo creó, pero al morir su chakra y recuerdos se reunían de forma uniforme con el resto de sus cuerpos activos. Bastante sencillo. Le haría falta muchas pruebas meticulosas antes de estar seguro de algo, pero decidió que el resto de la noche dejaría activos a los 5 presentes el mayor tiempo posible, para ver cuánto tardaban en quedarse sin chakra y morir. Ahora sabía por experiencia que había un coste asociado al mantener los cuerpos extra, y entre estos 5 clones podía tener un rango de tamaños de reservas de chakra que abarcaba un factor de 10 o más, de las que podía obtener datos incluso mientras dormía. Probablemente no había riesgo de agotamiento total de chakra, su cuerpo más antiguo debería conservar aproximadamente la mitad de su chakra total intacto, lo que el ocaje había insinuado que sería más que suficiente para cualquiera. Pero para su sorpresa, solo uno de los clones había desaparecido al amanecer. Había pensado deshacerse de los que quedaran, pero su curiosidad no le permitía empezar a prepararse para el día sin al menos una rápida investigación. El cuarto clon, invocado por última vez y por tanto casi agotado, no tuvo problema en pagar el precio en chakra para invocar otro duplicado. Aún no podía saber por sus notas desordenadas si era porque el quinto se había quedado dormido con mucho menos chakra que el cuarto, o si su regeneración natural de chakra también se estaba partiendo por la mitad en cada paso, pero si era lo segundo. Entonces eso podría ser potencialmente muy interesante. Si aunque fuera una pequeña fracción de su regeneración podía contrarrestar por completo una noche entera de ardor constante, ¿cuántos clones de sombra podría sostener si los creara todos a partir de su primer cuerpo? El pergamino no decía nada sobre usar la técnica durante periodos prolongados, pero si una regeneración inusual venía junto con su inusualmente grande reserva de chakra, bueno, eso podría abrir todo tipo de caminos extraños. Incluso podría serlo bastante fuerte para sobrevivir hasta el rango de Jounin si lograba entenderlo todo lo bastante rápido. Pero tendría que esperar más pruebas, no llegaría a ninguna parte si su capitán le devolvía a la academia en su primer día. Hinata llegó 10 minutos antes de la hora. Saludó educadamente a Naruto antes de sentarse a unos pasos. Sasuke llegó justo a tiempo y no saludó, se apoyó en la barandilla del puente, con los brazos cruzados. Naruto al menos se alegró de ver que ninguno de ellos podía ser castigado ahora por llegar más tarde que Kakashi. Pasaron minutos en un silencio incómodo. 10, luego 15. Naruto empezó a preocuparse de que ya hubieran suspendido de alguna manera, que esto fuera algún tipo de prueba y que ya hubiera filtrado 5 equipos seguidos. Eso tenía mucho sentido. En realidad, una mano firme puede ablandarse con el tiempo, después de rechazar a 5 equipos. Seguramente cualquier instructor llegaría a reconocer que estaba siendo demasiado duro. Una prueba,
sin embargo, con un estándar más claro de suspenso, aunque fuera demasiado difícil, podría parecer que admitía un error si lo abandonaba. Lo desesperante era que podía ser una prueba de obediencia. Por un lado, ¿te sentarás y esperarás en el puente como te indicaron? O, por otro lado, podría ser una prueba de ingenio, o algo así, donde se suponía que debías ir a buscarle. Intentar aprobar un tipo significaba suspender al otro. Quizá incluso los estuviera observando, en ese mismo momento, esperando para salir de un salto y despedirlos en cuanto se impacientaran y abandonaran su puesto. Quizá por eso había elegido este puente, justo fuera de la academia, a solo un corto paseo de vuelta al aula. Naruto examinó a la gente en la calle, desconfiado. Ni siquiera sabía cómo era ese ataque Kakashi. Un hombre, presumiblemente, pero el dominio de la técnica de transformación era común incluso entre los Chunin, podría pasar por cualquiera, a simple vista. Se necesitaban todo tipo de técnicas y protocolos especializados solo para hacer posible el comercio y las comunicaciones regulares, pero engañar a un trío de Chunin podría ser algo sencillo para un Jounin. Podría estar disfrazado de esa anciana golpeando sus alfombras o de ese niño pequeño haciendo aros. El niño se reía y sonreía mucho, quizá demasiado, quizá esforzándose demasiado por vender la ilusión. No era una prueba concluyente, pero desde luego era sospechosa. Estaría pendiente de ese. Pasaron 40, 50 minutos sin una palabra entre los tres. A estas alturas habría sido extraño empezar a hablar, pero a Naruto no le importaba. No estaba seguro de si podría evitar que Sasuke se fuera corriendo si se le ocurría que podrían irse, y cada vez estaba más seguro de que una prueba de obediencia para quedarse quieto era más probable que 5 equipos seguidos la suspendieran que una prueba que te obligara a salir corriendo a hacer algo. De hecho, si la prueba era solo esperar pacientemente, difícilmente podría haber mejor equipo que 3 solitarios, unidos por la distancia, la timidez y la estrategia prudente en un silencio estático que nadie se atrevía a romper. Podrían ser el único equipo capaz de superar tal prueba. Suponiendo que los 3 no se hubieran equivocado de alguna manera con el lugar donde debían encontrarse. Era increíble que cualquier simple retraso pudiera explicar más de una hora de retraso de un Jounin responsable en su primer encuentro. Pasaron minutos más, hasta que finalmente un hombre de pelo puntiagudo con chaleco antibalas de la hoja cruzó lentamente el puente con las manos en los bolsillos. En cuanto cruzaron miradas, Naruto supo que era él. Parecía más un ninja de verdad que nadie que hubiera visto, llevaba una máscara cubriéndole la mitad inferior de la cara, y el protector de frente estaba bajado sobre un ojo y todo, como si ni siquiera necesitara percepción de profundidad. Solo le emocionaba más saber que no habían sido ellos los primeros en ceder. Habían llevado 80 minutos lentos y dolorosos, pero lo habían conseguido. Ahora no le quedaría más remedio que reconocerlos. Naruto se levantó de un salto cuando el Jounin se acercó. ¡Ja! Lo sabía. Aprobamos, ¿verdad? Sasuke y Hinata le miraron con expresión vacía. Todo esto era una prueba, explicó Naruto. Y ganamos. Los ojos lánguidos del Jounin se abrieron un poco sorprendidos. ¿Qué era una prueba?, preguntó Hinata. Llegas tarde, dijo Sasuke. Ataque Kakashi se rascó la cabeza, somnoliento. La prueba de que esperaríamos aquí, de verdad. Dijo Naruto, quedándose en silencio mientras estaba cada vez más seguro de que había entendido completamente mal a este Jounin. Ah. Dijo Kakashi, mirando pensativo al cielo. Esto no había sido ningún tipo de prueba. Ataque Kakashi era simplemente un ninja realmente descuidado. Sí. Dijo. Una sonrisa se asomaba apenas bajo su máscara. Has aprobado. Sasuke resopló. Increíble. ¿Cómo llega un tipo como tú a Jounin? ¿De verdad estás, Sharingan, a Kakashi? ¿Has oído hablar de mí?, preguntó Kakashi. Soy un Uchiha, por supuesto que he oído hablar de ti, respondió Sasuke. Pero no tengo horas que perder sentado mientras espero a que te levantes de la cama por la mañana, así que la próxima vez que me pidas que vaya a algún sitio, espero que tengas la disciplina de seguir tu propio horario.
Kakashi se disculpó, tímidamente. Las alarmas empezaron a sonar en la mente de Naruto, los Jounin no se disculpaban con los Nin. Esta situación era demasiado extraña, vago o no, esos registros no mentían. Sasuke. Naruto dijo, con cautela, anoche descubrí que los últimos 5 equipos de Nin que ha tenido nuestro capitán fueron enviados de vuelta a la academia antes de aceptar siquiera una sola misión. Yo, supuse que era algún tipo de prueba, para esperar instrucciones, pero ahora no sé qué pensar. Pero algo filtró a esos equipos. Naruto no quería ser demasiado claro con lo que decía, si le decía abiertamente a Sasuke que no fuera tan grosero, probablemente tendría el efecto contrario y los expulsaría a todos, pero necesitaba dejar claro lo que sabía. Este tipo era un Jounin. Todo era posible. Ah, claro, dijo Kakashi. Sí, habrá una prueba, pero no te preocupes por eso, es fácil. Supongo que ha sido un poco duro para los últimos equipos, pero está bien, podemos hacerlo más tarde. Primero se supone que debemos seguir el procedimiento introductorio habitual, formar un vínculo inquebrantable que dure toda la vida. Así que, por favor, declarad vuestro nombre, algo que os guste, algo que no os guste y vuestros sueños para el futuro. Luego haremos la prueba. Miró primero a Sasuke, que parecía apenas capaz de ocultar su desprecio por el ejercicio. Uchiha Sasuke. Entrenarme para hacerme más fuerte es lo que me gusta. No me gusta que la gente interfiera en mi entrenamiento, y cuando sea lo suficientemente fuerte, mi sueño es matar a mi hermano y vengar al clan Uchiha. Parecía un poco oscuro para una presentación amistosa. Me llamo Hinata, soy miembro del clan Hyuga. Espero llegar a ser lo suficientemente fuerte como para hacer sentir orgullosa a mi familia. Mis disgustos son... No me gustan esos quesos con moho. Había conseguido recomponerse bastante bien desde ayer, aunque probablemente no era tan bueno a largo plazo que ella sacara su confianza de la aprobación de su clan. Especialmente si no la tenían en alta estima. Naruto ajustó orgulloso su nuevo protector de frente de la aldea de la hoja. Ni siquiera él mismo sabía hasta ayer que la espiral en su emblema y en la parte trasera de las chaquetas de la hoja tenía algo que ver con los Uzumaki. Soy Uzumaki Naruto, y... No creo tener grandes sueños ni ambiciones ni nada por el estilo, dijo. Supongo que tengo curiosidad por saber cómo funciona el ninjutsu, así que me gustaría averiguarlo todo algún día, si eso cuenta. Mis gustos son, me gusta ser eficiente. Técnicamente estuve durmiendo 37 horas seguidas anoche y estaba aprendiendo tanto que me quedé sin espacio en mi cuaderno al despertarme. Y odio cuando mi queso se pone moho, también. Kakashi se levantó de la barandilla y aplaudió. Vale. El vínculo se forja. Vamos a ello. Sasuke resopló. Ni siquiera te presentaste. Dijo Kakashi, alejándose caminando delante. Supongo que tendrá que esperar a que apruebes. Kakashi los condujo a un amplio claro en el bosque a las afueras de Leaf y sacó un par de campanitas de su bolsillo. Ahora parecía más despierto, más serio en su expresión, lo que a Naruto le pareció extraño notarlo, ya que literalmente el 80% de su rostro estaba cubierto. Tu tarea es arrebatarme una de estas campanas. Los que fracasen serán enviados de vuelta a la academia, dijo, atándolos en un lazo a su cintura. No voy a contraatacar ni someteros, ni intentar proteger las campanas en mi puño ni huir, ni hacer ninguna de las cientos de cosas que haría un ninja de verdad si esto fuera una misión real. Estaré aquí a la vista para daros todas las ventajas posibles, pero os sugiero que vengáis a por mí con toda vuestra fuerza desde el principio, porque solo tengo 2 campanas para los 3, y para cuando decidáis poneros serios puede que ya se hayan ido. Tienes hasta el mediodía. Sacó un pequeño libro del bolsillo y salió al centro del claro, leyendo tranquilamente mientras caminaba. Parecía no preocuparse en absoluto por los 3 ninjas a los que exponía la espalda. Sasuke parecía a punto de lanzarse tras él. Naruto le puso una mano en el hombro. Es una trampa, dijo. Está jugando a juegos mentales para enfadarnos,
probablemente para fallarnos por pensar que un Jounin sería lo bastante tonto como para dejar una apertura tan fácil. Sasuke no parecía contento, pero al menos se detuvo. La verdadera prueba, dijo Naruto, obviamente, es que tenemos muchas más posibilidades de conseguir una campana si atacamos todos a la vez juntos, pero que con solo 2 campanas entre los 3 nos resultará imposible trabajar juntos. ¿Cree que todos somos lo bastante tontos como para intentar sabotearnos unos a otros y alguien va a conseguir uno antes que nosotros? La solución sencilla sería simplemente llegar a un acuerdo para cooperar hasta que le quitemos las campanas, de alguna manera, y luego, una vez que las tengamos, podríamos tirar un dado o algo para ver quién de los dos se queda sin opción. Sasuke entrecerró los ojos, sospechoso. ¿Entonces qué impide que quien lo sostiene decida que no quiere perderse nada? Naruto sospechaba que lo pedía solo por ser antagonista, más que por deseo real de hacer algo así. Los ladrones de verdad normalmente no se jactaban ante sus víctimas de sus crímenes antes incluso de que se cometieran. Supongo que, nuestro. ¿Lazos inquebrantables? Quiero decir, no conozco muy bien a Hinata, por ejemplo, pero confiaría en ella. Yo también confiaría en ti, Naruto, dijo Hinata. Sí, y yo también confiaría en ti, Sasuke, dijo Naruto. Eso podría ser importante, en realidad, porque probablemente eres el más rápido de todos. Y si eres tú quien los coge, ni siquiera tienes que confiar en nosotros, así que supongo que ambos podemos confiar en tu palabra, como Uchiha. ¿Verdad? El atractivo al honor de su clan podía ser un poco barato, pero parecía funcionar. Sasuke estuvo de acuerdo en que si los 3 no tenían más remedio que trabajar juntos, él seguiría el juego con los dados, siempre que se retiraran y le dieran la oportunidad de intentarlo solo, primero. No porque sea tan tonto como para pensar que puedo derrotar a un Jounin todavía, aclaró Sasuke, solo porque quiero comparar mi propia fuerza contra alguien que puede aguantar un golpe. Naruto asintió, mirando a Hinata en busca de confirmación. Iremos y esperaremos al otro lado de él entonces, para poder entrar desde ángulos opuestos, dijo Naruto. Pero ten cuidado de que no te desgaste antes de que consigamos las campanas. Sasuke sonrió con suficiencia. Puede que no haya dormido 37 horas anoche, pero creo que me las arreglaré. Sasuke salió con paso seguro al centro del claro mientras Naruto se deslizaba entre los árboles, en silencio, con Hinata siguiéndolo de cerca. Sasuke se acercó a Kakashi con un kunai en la mano, intentando provocarle con movimientos fintos, pero Kakashi estaba completamente indiferente, toda su atención centrada en el libro que leía. De repente, 2 shuriken salieron volando del puño abierto de Sasuke. Kakashi se tambaleó fuera de su camino con la agilidad antinatural que solo puede ser posible para un ninja completamente entrenado. Como Jounin, Kakashi habría dominado hace tiempo la manipulación física del chakra, podía dispararla en chorros invisibles, controlando con precisión la aceleración de cada parte de su cuerpo. Sasuke aprovechó la postura de su oponente para preparar una patada giratoria que golpeó el dorso de la mano de Kakashi con una fuerza impresionante, pero solo había fuerza muscular detrás, Sasuke seguía siendo un Chunin, después de todo. El brazo de Kakashi no se movió ni un centímetro. Sasuke aprovechó el impulso de su cuerpo para girar la otra pierna para un segundo golpe. El movimiento de Kakashi para parar ni siquiera había dado en el blanco cuando Sasuke giró el torso y el hombro, girándose mientras su mano se lanzaba hacia las campanillas en la cintura de Kakashi. Con un rápido giro de un cuarto de cuarto, Kakashi le negó su alcance, dejándole avanzar tambaleándose. Sasuke se orientó y siguió adelante, pero estaba claro que no tenía ninguna oportunidad. Kakashi evitaba o desviaba cada golpe sin esfuerzo, usando movimientos deliberadamente lentos y evidentes. Los empujones y empujones cuidadosamente colocados desestabilizaban a Sasuke repetidamente, o lo giraban sobre sí mismo hasta que, finalmente, con un tirón rápido de la manga, Sasuke cayó hacia atrás, agitando los brazos como un niño. No serviría de nada si Sasuke se frustraba demasiado para cooperar. Naruto le miró a los ojos, asintió y formó la cadena de sellos de mano necesaria para ejecutar la técnica del clon de sombra. 2 docenas de cuerpos se escabulleron entre los árboles para rodear el claro.
Curiosamente, su nuevo protector de frente no parecía haber sido duplicado por la técnica, dejando a sus clones sin la cabeza aunque el resto de su ropa no suponía un problema. Le habría gustado satisfacer su curiosidad, pero de nuevo reconoció que no era el momento adecuado. En cambio, esperó a que comenzara la siguiente ronda de ataques de Sasuke y luego cargó desde todas las direcciones a la vez. Hinata le siguió, con las mejillas surcadas por las venas prominentes características del Byakugan activo. Los tres juntos tenían más extremidades de las que un ninja debería poder manejar, pero Kakashi no tenía problema en eliminar varios clones a la vez con un solo barrido de puño, desviando o evitando los golpes que venían de cualquiera que no pudiera disipar. Sasuke aprovechó la oportunidad que le dieron los clones de Naruto para retroceder unos pasos y comenzar una cadena de sellos de mano para obtener alguna técnica propia. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire. Naruto reconoció el movimiento, Sasuke estaba a punto de realizar una técnica de respiración. Agarró a Hinata por la parte trasera de la chaqueta y la apartó de un tirón solo unos momentos antes de que una inmensa columna de fuego brotara de la boca de Sasuke. La mayoría de sus clones habían sido lo bastante rápidos para morderse la lengua antes de que le dieran efecto, o ya habían sido eliminados por Kakashi, pero uno soportaba la mayor parte del calor hasta el punto de incinerarlo. Naruto sintió una llamarada de calor recorrer su piel, transmitida desde esa muerte apenas disminuida. Eso había estado peligrosamente cerca. Y Kakashi se había movido a un lado aún más fácilmente que con sus ataques más ágiles. Naruto invocó un nuevo grupo de clones de un cuerpo que había dejado tras un arbusto, y Hinata se levantó para reanudar, pero al ver a Kakashi salir ileso de su explosión, Sasuke levantó la mano y llamó para que esperaran. «Esto no funciona», dijo. «Vamos a hacer una pausa y planificar un poco antes de que os quedéis sin chakra». «Está bien», dijo Naruto, disipando todos sus cuerpos salvo uno. «Tengo mucho chakra, así que puedo aguantar un tiempo». «Es cosa del clan». Los ojos de Kakashi le miraron brevemente y Naruto temió haber dicho demasiado. No quería dar a nadie muchas razones para sospechar que era portador de una bestia con cola, pero todo ese chakra extra no serviría de nada si no podía usarlo en público. La excusa del clan parecía su mejor opción, las líneas de sangre especiales parecían ofrecer todo tipo de habilidades extrañas y excepcionales. «Intentemos no revelar demasiados secretos de nuestro clan, vale», dijo Sasuke. «Puede que no espere hasta el mediodía para fallarnos». Naruto le siguió al bosque donde los tres podían deliberar sobre tácticas sin ser observados. Hinata afirmó haber visto algo extraño con su Byakugan. Había un tronco justo más allá del borde del claro que, a sus ojos, brillaba con una luz pálida que indicaba que había sido recubierto de chakra. No sabían cómo podría haberlo hecho sin que ellos lo vieran, a menos que se hubiera despertado antes para prepararlo, pero lo más probable es que estuviera preparado para usar la técnica de reemplazo corporal, que permitía la teletransportación instantánea y unidireccional de corto alcance al lugar de un objeto cercano de masa similar, si se tenía el objeto adecuado listo con una capa de chakra. Ahora que lo sabían, no supondría mucha amenaza. Naruto podría colocar algunos clones junto al tronco para agarrar las campanas si pasaba, pero hasta ahora no habían podido hacer más que molestarle brevemente, incluso atacando juntos. Además de su técnica de bola de fuego, Sasuke afirmaba que ya dominaba lo suficiente la técnica de transformación como para mantener la ilusión mientras luchaba, siempre que no tuviera que usar su chakra para nada más al mismo tiempo. Naruto y Hinata solo podían mantener sus transformaciones estando quietos, que era todo lo que se requería para graduarse, pero el Byakugan era potencialmente muy valioso. No estaba seguro de cómo aprovecharlo, pero todos sabían lo afortunados que eran los Hyuga de tener acceso a él. Naruto describió brevemente cómo funcionaban sus clones de sombra, por el bien de sus compañeros, explicando que, a pesar de cómo pudiera parecer, el invocador original ya no era más real que sus otros cuerpos. Una vez que lanzara la técnica, y si alguna vez solo le quedaba un clon, ese sería el que de repente volviera a ser real, pero que eso no significaba que fuera temporalmente indestructible. Recibió daños en proporción al número de cuerpos activos que tenía para extender una herida. Aunque aún no estaba seguro de qué significaba exactamente eso, si le apuñalaban, ¿estallaría lo suficientemente rápido para evitar lo peor?
naturalmente, se mostraba reacio a intentar tal experimento. No mencionó nada sobre la bola de fuego de Sasuke en particular, para evitar provocarle, pero esperaba que Sasuke hiciera la conexión él mismo y no estuviera tan cerca de quemarlos vivos a ambos la próxima vez. Entre los tres tenían unas cuantas docenas de kunai y shuriken, 2 bombas de humo en la bolsa de Hinata, un trozo de alambre de acero en la de Sasuke, el pequeño espejo convexo de Naruto, 3 cuadernos y lápices de bolsillo, algunas bolitas de comida y agua, 310 rayo y, técnicamente, también su ropa, que incluía tela, hilo, trozos de metal. En cierto momento había todo el bosque para usar, que tenía madera, hierba, hojas, tierra, o puede que haya cosas más cerca del pueblo, pero ninguna gran idea les llamó la atención. La técnica de clon de Naruto parecía capaz de duplicar la ropa que llevaba puesta, pero incapaz de duplicar un puñado de suciedad o el lápiz de Hinata, aunque sí duplicaba perfectamente el suyo. Hinata sugirió tímidamente que podría intentar untar su lápiz con su chakra, ya que podía ver que algo se había empapado en su propia ropa y objetos con el tiempo. Eso también explicaría el reciente caso de su nuevo protector de frente que no logró duplicarse. Su teoría se confirmó tras unos minutos de trabajo con un círculo acurrucado de clones. La manifestación manual de chakra no era fácil para un Nin, ni siquiera a través de las yemas de los dedos, pero como sus compañeros al menos le habían enseñado a liberar un poco, poco a poco, y con el Byakugan de Hinata para guiarle, no tardó en tener una copia exitosa. Más experimentos mostraron que el objeto debía estar a cierta distancia de él al lanzarlo, pero que con un poco de concentración podía optar por no duplicar tal elemento, incluso llegando a producir un clon de sombra sin ropa, aunque a estas alturas ya podía ver que Sasuke empezaba a molestarse, así que obligó a volver su atención a asuntos más importantes. Un solo clon se desplegó a sentarse más lejos del resto del equipo, tomando notas de sus pensamientos e ideas, y cuando terminaban de hablar, los demás podían volver a unirse en el clon cuyo cuaderno debía guardarse. Un rato después, tras mucha discusión sobre las posibles vías estratégicas, los tres pensaron que por fin habían ideado un plan tan bueno como podían esperar realísticamente. Regresaron al claro donde Kakashi esperaba, con la atención aún en su libro. Hinata se transformó en una copia ilusoria de uno de los clones de sombra de Naruto y se quedó entre la multitud, inmóvil al borde de la línea de árboles. 2 de los clones reales de Naruto se convirtieron en copias inmóviles de Hinata y Sasuke. La transformación de Sasuke fue la única realmente convincente, mezclándose sin esfuerzo entre los clones reales de Naruto mientras se desplegaban por el claro. Se coordinaron, en silencio, moviéndose para atacar al unísono. La primera oleada estaba formada por clones de sombra puros, pero la segunda ocultó a Sasuke bajo su disfraz de uno de los clones de Naruto, y Hinata dejó caer su transformación para atacar al mismo tiempo, por detrás. Esperaban que Kakashi pudiera continuar con su estrategia de lanzar golpes amplios para disipar el anillo de clones de sombra que de otro modo podría abrumarlo, y que tuvieran un breve momento de oportunidad cuando su ataque no pasara por Sasuke, pero ni siquiera intentó hacer que Sasuke explotara, ya había visto a través de su plan. Hinata no tuvo más suerte, Kakashi se había girado tanto en la pelea que la habría visto aunque su sincronización hubiera sido un poco mejor. Aún así, continuaron con su asalto, en parte por la esperanza de que cometiera un error y en parte por falta de una mejor idea de lo que podían hacer. Era un Jounin, simplemente no era razonable esperar que unos cuantos Nin frescos robaran algo que él no quería que le robaran. En un momento dado, Kakashi incluso llegó a desperdiciar la técnica de reemplazo corporal que había preparado, en un momento en que ni siquiera la necesitaba, como si fuera solo para demostrar que sus planes tampoco servirían de nada allí. No tuvo ningún problema en despejar la emboscada de clones de Naruto con una sola patada giratoria. Al mediodía, los tres estaban tan físicamente agotados de intentar seguirle el ritmo que agradecieron la oportunidad de sentarse, aunque eso significara reconocer su derrota y la inminente expulsión que sin duda seguiría. Lo habéis hecho fatal, dijo Kakashi, imponiéndose sobre ellos con los brazos cruzados. Ninguno de vosotros ha conseguido siquiera tocar mis campanas. Ninguno respondió, avergonzados hasta quedarse en silencio, o simplemente demasiado agotados para discutir. Supongo que podría condenarte menos, Uzumaki Naruto, dijo Kakashi.
Fue una estratagema ingeniosa que usaste para que tus compañeros siguieran tu plan sin cuestionar. Si alguno de ellos hubiera conseguido llevarse una campana, tus dados ponderados probablemente habrían sido suficientes para asegurar tu propio éxito, al menos. Naruto le miró, aturdido. ¿Qué dados con peso?, dijo Sasuke. En su bolsillo izquierdo, dijo Kakashi. Naruto rebuscó en su bolsillo y sacó unos pequeños dados de hueso que nunca había visto antes. He. Esto no es mío. Sasuke no parecía convencido. Vació mis bolsillos cuando estábamos comparando nuestro equipo. ¿Recuerdas?, dijo. ¿Y cómo iba a saber siquiera que debía llevar un dado truco, de todos modos? No sabía qué tipo de prueba íbamos a hacer. Hinata lo revisó con su Byakugan. Es real, al menos. No es ningún tipo de ilusión de Genjutsu, dijo, no es que yo crea. No me habías visto llevándolo antes, ¿verdad? Tus ojos ven a través de todo, ¿viste cómo me lo metió en el bolsillo o algo así? Todavía nos está tomando el pelo. No estaba mirando tus bolsillos, dijo Hinata. Hay tanto que ver por aquí, yo. ¿Pero por qué Kakashi simplemente trajo un dado de truco, entonces?, preguntó Sasuke. No sabía que ibas a intentar que tiráramos un dado para conseguir las campanas, y fuiste tú quien nos contó todos los equipos que suspendió, así que quizá tú también sabías cuál era la prueba. Se te ocurrió la idea de los dados bastante rápido. No es mío, repitió Naruto. Mira, aún no está cubierto de mi chakra, ¿verdad, Hinata? Así que no pudo haberse copiado cuando tuve que alejarme de la bola de fuego que casi nos mata. Y además, ¿cómo supo en qué bolsillo lo tenía, si no lo puso él mismo? ¿O cómo habría sabido que no era un dado normal? Quizá lo lleva porque le gusta hacer trampas en los juegos de dados, o quizá ni siquiera sea un dado tramposo. Sasuke refunfuñó algo, desconfiado de ambos. Naruto empezó a tirar los dados con la hierba, intentando averiguar si realmente estaba injustamente pesada. Kakashi se volvió hacia los demás. Os diré a los dos, al menos, que esto no pretendía ser una simple prueba de trabajo en equipo que solo requiriera que trabajéis juntos, como sugirió Naruto. Esto es un filtro, y está diseñado para eliminar a los estudiantes que no están preparados para ser ninja. Eso es una mentira, soltó Naruto. Quizá eso es lo que tienes que decir en voz alta, pero creo que todos sabemos que la verdadera razón de la prueba es que solo tienes que inventar alguna justificación oficial para enviarnos a todos de vuelta a la academia. No sé qué es lo que preferirías hacer, pero no puedo creer que los últimos 5 equipos fueran todos indignos de ser Chunin. Sasuke era, con diferencia, el mejor de nuestra clase, yo también me iba bien, y estoy bastante seguro de que hay equipos Jounin que pagarían solo por llevar a Hinata en una caja como herramienta de vigilancia. Según cualquier estándar razonable para 3 Chunin al salir de la academia, nos fue bien. Sasuke se recostó apoyando en los codos, Definitivamente soy lo suficientemente bueno para ser Chunin. Eso es obvio. Y tampoco creo que eso del trabajo en equipo tenga sentido. Dijo. 2 campanas para 3 personas significa que lo diseñaste para dificultar la cooperación. El truco de los dados podría haber funcionado. Prueba bastante tonta, de todas formas. Kakashi entrecerró la mirada. Siento ser quien rompa la ilusión del genjutsu en la que ambos habéis caído, pero a los ninjas extranjeros no les importará cuánto lo hayáis intentado, ni lo bien que lo hayáis hecho a pesar de todas vuestras excusas. Tuviste una tarea muy sencilla, te dieron todas las ventajas posibles, y fracasaste. Levantó un dedo. Pero, teniendo en cuenta el tiempo que has perdido trasteando en el bosque, he decidido concederte 30 minutos extra. Os sugiero que aprovechéis bien el tiempo, ya que parecéis unos aprendices lentos, y puede que este sea vuestro último día fuera de la academia durante un tiempo. Kakashi se alejó, con las manos en los bolsillos. Naruto tenía pruebas suficientes para convencerse. Este dado ni siquiera está amañado, gritó, lanzándola a la nuca de Kakashi. Pero lo esquivó. Por supuesto. Sasuke se quedó mirándole. De repente, realmente quiero esas putas campanas.
Naruto apretó los dientes. Quizá cuando los tengamos, podamos metérselos en la nariz y darle un toque en la cabeza. Ojalá yo, tartamudeó Hinata, yo todavía, quiero pasar. Los tres estaban ahora más unidos en oposición a la injusticia de Kakashi que nunca por la mera utilidad de la cooperación. Muy bien, compañeros lentos, dijo Naruto, estoy abierto a sugerencias, pero esto es lo que pienso. Próximo capítulo. Comparte esto. X. Las olas surgidas. Las olas surgidas, capítulo 4. 28 de enero de 2015 Vertifloque. Capítulo anterior. Capítulo 4. Pasaron 20 minutos antes de que Kakashi viera al trío reaparecer para enfrentarse a él. Había empezado a preguntarse si se había pasado de la raya en sus intentos de desmoralizarlos, pero las expresiones en sus rostros no eran nada resignadas. Al parecer, habían estado trazando estrategias, a pesar de sus falsas advertencias en contra, y parecía que se sentían seguros con el plan que habían ideado. El llamado Naruto dio un paso adelante para hablar. Solo queremos que sepan que estamos a punto de hacer un intento genuino de derrotarte, y como tú nos obligaste, no nos sentiremos responsables si te hacen daño. Kakashi no lo dejó ver en su rostro, pero eso le inquietó un poco. Estos tres ya habían mostrado un grado impresionante de sofisticación en sus intentos anteriores, y la técnica de bola de fuego de los Uchiha podía ser mortal fácilmente con un golpe directo. No es que los Jounin como él fueran intocables solo por su rango, me costó mucho trabajo parecer tan despreocupado, y ahora que lo pensaba, ¿no había sido Uzumaki el nombre del Nin que todos decían que mataron a un instructor para graduarse? La precaución era un hábito. Levantó el protector de frente que cubría su ojo izquierdo y permitió que la visión mejorada de su Sharingan absorbiera el entorno. Esa es la técnica ocular de la que hablaba, dijo Sasuke. Ahora lo está usando. Sin preocuparse, siguieron avanzando hasta un punto a varios pasos de él, donde se detuvieron y esperaron a que Naruto pasara por los sellos de su técnica de clon de sombra. Kagebunsin. Un mar de clones estalló a su lado, llenando el claro con lo que debieron ser cientos de cuerpos. Kakashi giró el pie de forma instintiva para despejar un radio seguro, pero ni siquiera intentaban lanzarse hacia él, así que tras un momento volvió a colocarse, rodeado, pero aún sin peligro. El clan Uzumaki debía tener una sangre bastante notable para que Naruto hubiera invocado tantos clones en cuestión de horas. Los clones de sombra se mantenían hombro con hombro, agrupándose en un anillo denso que se convirtió en la base de una segunda capa de cuerpos clonados. Subieron lentamente para equilibrarse en los hombros de sus compañeros, formando una barrera humana alrededor de Kakashi, un poco demasiado alta para que él pudiera ver más allá. Por supuesto, podría haberlo saltado fácilmente o haber roto la puerta en cualquier momento, pero mantuvo la apariencia de indiferencia, deteniéndose de vez en cuando para pasar una página del libro que fingía leer. Podía oír lo que parecía un pequeño ejército de clones reuniéndose en una elaborada formación detrás del muro. Tras 1 o 2 minutos de preparativos, debió haber dado alguna señal silenciosa. Se movieron todos a la vez, y con la visión mejorada del Sharingan vio cada paso de su plan con perfecta claridad. Primero, uno de cada 2 clones que estaban en la capa superior de la pared metió la mano en sus bolsillos para sacar una bomba de humo duplicada. Los dejaron caer en el ring mientras los clones de ambos lados se disipaban, formando 16 huecos estrechos en el círculo que le rodeaba. Una nube densa de humo empezó a elevarse del suelo. Quizás si hubieran esperado 1 o 2 segundos más su visión habría quedado más bloqueada, pero con el poder de su Sharingan activo solo necesitaba un instante para absorber cada detalle minucioso de la escena. Las grietas en las paredes revelaban un círculo de clones de pie con ramas de árboles en forma de lanza apoyadas contra el suelo. No se estaban moviendo, pero eso enviaba una señal clara de que si intentaba escapar a nivel del suelo acabaría empalado en sus estacas. Por suerte, no parecían estar afiladas. El hecho de que Naruto hubiera abierto intencionadamente huecos en la pared para que él los viera era una señal clara de que al menos esperaban no matarlo. La verdadera clave de su estrategia estaba justo delante de él.
Por los huecos vio a dos clones inmóviles intentando hacerse pasar por Sasuke y Hinata, pero estaban lo suficientemente cerca como para que, aunque no hubiera tenido el uso del ojo, habría visto a través de las imperfecciones en sus ilusiones. El verdadero Hinata y Sasuke se habían colocado detrás de él, pero con su Sharingan podía distinguir toda la escena solo por el reflejo en el acero de los protectores frontales de los clones. Irónico que se usaran como arma contra Naruto justo cuando él había descubierto cómo duplicarlos correctamente. Tanto Sasuke como Hinata se transformaron para imitar de nuevo a los clones de Naruto, uno inclinándose sutilmente hacia adelante en esa postura tan despreocupada que Sasuke había demostrado repetidamente, el otro demasiado quieto, claramente aterrorizado de romper su ilusión antes de hora y estropear la trampa. Lo más absurdo de todo, Naruto aparentemente había construido una larga rampa con cuerpos que llevaba hasta el borde de su muro, sobre la que un par de clones avanzaban a toda prisa, sosteniendo en sus manos lo que parecía un manojo de ropa, chaquetas y zapatos. Probablemente algún tipo de red primitiva para lanzar desde arriba. Casi quería dejarles ganar solo por el esfuerzo. Solo le llevó una fracción de segundo asimilar el conocimiento de su entorno con la vista de su Sharingan, y aunque el humo se elevaba para bloquearle la visión, aún podía distinguir su entorno mejor que la mayoría. No viendo a través del humo, como habría hecho el Byakugan de Hinata, sino notando instantáneamente cualquier alteración en su constante deriva, tendría un momento de advertencia de un ataque inminente, y para él, un momento sería suficiente. Kakashi se apartó de la trayectoria esperada de Sasuke y lo vio deslizarse en su sitio un instante después, pero el intento de Hinata de coger las campanas no llegó. En cambio, vio cómo las paredes de cuerpos empezaban a inclinarse hacia adentro a su alrededor, como una trampa cerrándose, solo que con muros que aún podría romper, si quisiera. Ahora veía su verdadero plan. Al girarse encontró a Hinata entre los clones caídos. De hecho, habían conseguido engañarle, lo que él pensaba que era Hinata fingiendo ser Naruto en realidad era Naruto fingiendo ser Hinata fingiendo ser Naruto, mientras el verdadero Hinata permanecía inmóvil para caer sobre él. Él se apartó de su camino mientras ella caía en el humo, girándose para disipar la red que ahora descendía sobre su cabeza. Se le podría perdonar a Naruto que aún no entendiera que sus chaquetas clonadas serían inútiles para atraparlo. Su brazo los atravesó como una cuchilla, abriendo una brecha mientras Sasuke preparaba otro bocanada de aire para su bola de fuego. Realmente se habían ido a lo grande con este plan. Con la bola de fuego a punto de purgar el anillo interior y el exterior bloqueado por estacas, la única salida era por el hueco que había hecho arriba. Se impulsó del suelo, elevándose alto por encima de los árboles mientras la llama se elevaba hacia el humo bajo él, sus pies orientados hacia el suelo para presentar el objetivo más pequeño posible desde abajo. En una batalla real habría preferido romper por la fuerza antes que tolerar los riesgos de lanzarse en una trayectoria aérea fija, pero no quería tener que herir a los tres solo porque lo hubieran hecho tan bien. No fue hasta que aterrizó a salvo fuera del radio de combate que siquiera se preguntó cómo una Hinata transformada había podido trepar hasta la segunda capa del muro sin perder su transformación. Pero si eso solo había sido otro clon de Naruto, fingiendo ser Hinata fingiendo ser él, ¿dónde estaría el verdadero Hinata? Miró hacia su cintura, desconcertado, y no encontró más que los restos de su cuerda anudada, con los dos extremos deshilachados donde las campanas habían sido cortadas. Los clones de Naruto se mordieron la lengua un instante antes de que el fuego de Sasuke hiciera un anillo carbonizado en la hierba a sus pies. Los tengo, dijo Hinata, sin aliento, funcionó. Se los entregó a Sasuke, como habían planeado. Kakashi había caído completamente en su engaño. Uno de los clones de Naruto había suplantado a Hinata y otro había hecho de ella por si acaso veía a través del primero, mientras la verdadera Hinata esperaba detrás de la base de la rampa para moverse entre el humo, con sus ojos perfectos y un par de tijeras nuevas. Tuvo suerte de que hubiera sobrado suficiente dinero para que su clon pudiera permitírselos tras su visita crucial a la tienda de suministros para mascotas del pueblo. Kakashi retrocedió de donde había caído, con las manos en los bolsillos. Sorprendentemente, en realidad parecía satisfecho con ellos. Parece que mi desafío no fue tan irrazonable después de todo, dijo.
Supongo que lo único que queda ahora es ver si realmente puedes mantener tu plan de dejar que los dados decidan quién será enviado de vuelta, ¿eh? Ya se nos ha ocurrido una idea mejor que esa, dijo Sasuke. Ah, sí. Sí, dijo Naruto, pensamos que sería más fácil robar una tercera campana. Kakashi alzó una ceja. ¿Y cómo esperabas conseguirlo? Con lazos irrompibles forjados en el fuego de la frustración, incluso los Nin pueden lograr lo improbable. Naruto formó una cadena de sellos de mano de perro, rata y serpiente, haciendo una mueca como si intentara lanzar algo realmente difícil, fijando la mirada en el puño cerrado de Sasuke. Técnica de distorsión de la realidad. Sasuke abrió la palma, como a señal, para revelar 3 pequeñas campanillas con las cuerdas cortadas. Uno para cada uno. Kakashi se inclinó hacia adelante, con la mano en la barbilla. Bueno. Eso fue inesperado, dijo. Los examinó con chakra, pero no eran meras ilusiones incorpóreas ni duplicaciones de un clon de sombra. Por lo que podía deducir, todos eran genuinos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. Sasuke cerró el puño alrededor de las campanas. Juramos no contarlo a menos que nos dejaras pasar a todos. Ah, vale. Entonces podéis pasar, pues, respondió Kakashi. ¿Cómo lo has hecho? Espera, ¿qué? De verdad, dijo Naruto. ¿Eso es todo? Acabamos de comprar una tercera campana en la tienda de mascotas, dijo Sasuke. El clon nos lo trajo de vuelta. Ah. Ya veo, dijo Kakashi. Iba a dejaros pasar a los 3 al mediodía, pero... ¿Qué? Sí, su disposición a cooperar parecía suficiente para entonces. ¿Ibas a rechazarnos solo por cooperar?, preguntó Naruto. Pero dijiste. Mentí. Pero, ¿y qué pasa con todos esos otros equipos que fallaste?, preguntó Naruto. Kakashi se encogió de hombros. No pudieron cooperar. Podría haberte dejado pasar y haberte ido a casa antes, pero pensé que sería más interesante ver hasta dónde podía empujarte. No creo que olvides nunca, ahora, de lo que realmente eres capaz cuando trabajas juntos. Eso es, Naruto casi se quedó sin palabras. Parece una forma terrible de hacer amigos. Quiero decir, gracias por la lección, supongo, pero eso sigue pareciendo bastante severo, para los últimos 5 equipos. No sé, quizá estaban nerviosos el primer día, o algo así. No parece justo que la suerte de un Jounin haya jugado un papel tan importante para que los enviaran de vuelta a la academia durante un año, sin nada que mostrar salvo un rencor hacia ti. Ah. Me has hecho cambiar de opinión, dijo Kakashi. ¿Qué? ¿De verdad? No. Kakashi se sentó en el tocón de un árbol viejo. Naruto esperó a que él explicara más, pero parecía contento con dejarlo ahí. ¿Piensas contarnos las razones?, preguntó Sasuke. No, supongo que no, dijo Kakashi. Pero diré que me preocupan poco los rencores de mis antiguos alumnos. Excluyendo a los 3 últimos, que solo se habrían graduado de nuevo ayer, hubo 2 Ejnin que rechacé, y hasta los exámenes Chunin más recientes ninguno de ellos sigue vivo para no gustarme. Naruto bajó la mirada. Había olvidado cuánta muerte sufrían los ninjas reales con regularidad. Ahora se sentía avergonzado de haber estado lanzando objeciones basadas en cosas como justicia y indulgencia. Pero aún así, 12 de 12 parecían inusualmente malos. Ah, pero aún no hay necesidad de suicidarse, mis queridos estudiantes. Al fin y al cabo, aprobaste, así que tus probabilidades deben ser al menos un poco mejores, ¿no? Naruto asintió débilmente. Oye, nos dijiste que te presentarías después del examen, dijo Sasuke. Sí, supongo que sí, dijo Kakashi. Bueno. Veamos. Me llamo Ataque Kakashi y tengo 26 años. Tengo la 7ª mayor recompensa de captura viva de cualquier shinobi en la hoja, y si sigues mis instrucciones,
Intentaré mantenerte con vida el tiempo suficiente para que algún día puedas presumir de ello ante tus propios estudiantes. Es un placer conocerte por fin. Durante los días siguientes, Naruto continuó sus ansiosas exploraciones de las reglas de la técnica del clon de sombra, llenando minuciosamente página tras página con mediciones de su capacidad de chakra, de la capacidad de sus clones bajo diversas condiciones, de su tasa de regeneración aparente de chakra, de la regeneración de sus clones y de la rapidez con la que se agotaba su chakra con varios clones activos. La mayoría de los ninjas probablemente no habrían podido deducir tanto como él con tales observaciones, pero Naruto hacía tiempo que había dominado el arte de élite de nivel Jounin conocido como álgebra, una de las pocas habilidades antiguas útiles que aún sobreviven. Le hacía sentir extrañamente orgulloso cada vez que lo usaba, como si empuñara una pequeña fracción del verdadero poder. Al carecer de una moneda común con la que comparar las cantidades de chakra en sus notas, Naruto decidió que, en ausencia de un sistema mejor, podía inventar el suyo propio. Así, declaró que a partir de ahora un milichakra se definiría como la cantidad que un ninja normal regenera naturalmente en un segundo, ya que había leído en una guía para ninjas médicos que todos los ninjas son conocidos por regenerar chakra al mismo ritmo, aunque podría tardar entre 1 y 4 días en recuperarse completamente debido a diferencias innatas en la capacidad total de chakra. Sus observaciones aparentemente no incluían a ningún Jinchuriki, como él, pero el resto parecía en su mayoría acertado. Por sus observaciones, parecía que un solo clon de sombra costaba unos 2 milichakras por segundo mantenerlo, pero en realidad el mínimo era más bien 4 milichakra, en la práctica, ya que invocar un solo clon significaba necesariamente mantener el efecto clon sobre ambos cuerpos. Su recuperación anormalmente rápida y su enorme reserva de chakra se traducían numéricamente en unos 2.000.000 de milichakra en total, con 50 milichakra regenerando por segundo, entre todos sus clones activos. Eso era efectivamente mucho más alto de lo habitual, por lo que podía ver, los ninjas normales oscilaban aproximadamente entre 100 y 300.000 milichakra, lo que significaba que tenía unas 10 veces la capacidad habitual, pero como había dicho el Hokage, las batallas de resistencia eran poco comunes en la era moderna. Lo más intrigante era su tasa de regeneración, incluso con el agotamiento total podía recuperarse en medio día. El precio de lanzamiento inicial de la técnica del clon de sombra también había quedado claro, 20.000 milichakra, que acortó en sus notas a 20.000 MC, más 1000 MC extra por cada clon deseado, lo que sugería que para agotarse en un minuto aproximadamente tras comenzar su pelea con Mizuki habría tenido que invocar casi 2000 clones simultáneamente, casi drenando por completo sus reservas en un instante. También era conveniente que pudiera regenerarse lo suficientemente rápido como para que sus primeras observaciones no fueran inconsistentes con los datos más recientes, a pesar de haberse hecho el mismo día que se recuperó del agotamiento de chakra. Así que, mientras que un ninja normal podría esperar mantener un solo clon de sombra durante poco menos de un día, como mucho, menos 2 MC/diagonal sec multiplicado por 2 cuerpos, más 1. MC/diagonal sec de regeneración igual a aproximadamente 180.000 MC quemados en 17 horas, más los 22.000 MC de lanzamiento. Naruto teóricamente podría invocarse a sí mismo un clon de sombra y luego simplemente caminar en 2 cuerpos a la vez, para siempre, recuperando chakra más rápido de lo que lo gastaba. De hecho, podría tener hasta 25 vidas paralelas así, simultáneamente. En manos de un shinobi normal, el clon de sombra podría no ser más que una técnica de espionaje, aunque muy versátil y segura, y sin duda le había servido muy bien al Jounin de la aldea de la hoja en ese sentido, pero en manos de un Jinchuriki con abundancia de chakra, tenía el potencial de ser lo más extraño, el truco más injusto que hay en el libro. En 25 cuerpos a la vez, Naruto comenzó su entrenamiento diario como Nin de la hoja. El camino acelerado que tomaba hacía que incluso el trabajo más aburrido pareciera emocionante, solo tenía que personalmente experimentar una pequeña fracción del trabajo diario total antes de despertarse al día siguiente con 25 veces más crecimiento, y se apresuraba a devorar libros que antes le habrían parecido agotadores, solo porque sabía que sus otros yo verían los recuerdos más tarde, y no quería ser el más perezoso de su mente. Podría tener una rivalidad amistosa consigo mismo, el enemigo más digno.
Comer y dormir le llevó unos días averiguarlo. Parecía que necesitaría 25 comidas completas y mantenía todos los cuerpos vivos todo el día, y cada clon también necesitaba su propio espacio para dormir. Así que acabó refinando su horario para incluir una reunión periódica y luego una reinvocación. Después de despertarse en un solo cuerpo y desayunar, se dividió en 40 clones, reuniéndose alrededor de la hora de la comida para una sola comida, y luego otra vez para una cena tardía, justo antes de acostarse. Sus reservas de chakra se agotarían gradualmente a lo largo del día, pero una noche entera de sueño en un solo cuerpo sería suficiente para regenerarse por completo, y aún con tantos clones extra nunca caería por debajo de unos cientos de miles de milichakra, que era todo lo que la mayoría de los ninjas tenían desde el principio. 40 clones de sombra eran más que suficientes para abarrotar su apartamento huérfano asignado legalmente, pero aún así desconfiaba de dejarse ver en público en tal número más de lo necesario. Algún ojo de yuga que se mueve quizá no se interesaría demasiado si solo lo vislumbraba de reojo, pero si lo convertía en costumbre podría surgir preguntas, así que desarrolló un sistema de gestión de clones en el que colocaba sus cuerpos individuales en varios lugares aislados de la aldea. Esconderse entre los árboles para leer sus libros o para completar su entrenamiento fuera del camino. Sus cuadernos duplicados, por supuesto, habrían desaparecido en la comida y la cena cuando se reorganizaba, así que fue necesario empeñar su ropa de repuesto para comprar algunas extra reales, y desarrollar sistemas para transferir notas y asegurarse de que nunca le vieran paseando por demasiados sitios a la vez, pero su horario era lo suficientemente regular y predecible como para que todo fuera sencillo. Otro posible plan que ideó era invocar un número menor de clones más permanentes, cada uno con una tasa de regeneración neta positiva, y luego dejar que todos se llenaran hasta su capacidad máxima de chakra para poder disiparlos y recuperar sus reservas de chakra recargadas para un impulso rápido si alguna vez se quedaba sin ella, pero al reflexionar, parecía que su propia reserva de chakra probablemente era más de lo que jamás necesitaría, y eso habría significado tolerar demasiadas limitaciones en el número total de clones y su flexibilidad con las reintegraciones y demás para aprovechar realmente la idea. Además de su progreso de lectura recién acelerado, que le gustaba considerar su tipo de entrenamiento más valioso, también había un régimen de entrenamiento de ninjutsu que trabajar, que inevitablemente reducía sus reservas de chakra y reducía el número de cuerpos que podía mantener durante el día. Como Jnin, ahora tenía acceso completo a la biblioteca pública de técnicas de Leaf. A su clon destinado en la biblioteca le había llevado casi un día revisarlo, pero creía que ahora tenía bastante claro cómo proceder. Hoy en día, las 5 grandes aldeas, y probablemente la mayoría de las menores, utilizaban un sistema de 3 niveles de secreto ninjutsu. En el nivel más alto estaban las técnicas secretas de los individuos y las que se transmitían dentro de los clanes, muchas de las cuales solo podían usarse para quienes tenían cierta línea de sangre, lo que hacía prácticamente imposible robarlas salvo por suerte en el matrimonio, y aún así solía ser impredecible. En el segundo nivel estaban las técnicas restringidas por los Jounin, como el clon de sombra. Estos se mantenían fuera de manos de simples Jnin y Chunin, que con demasiada facilidad podían ser capturados y torturados por pueblos extranjeros para obtener información. Los registros de los sellos de mano por sí solos rara vez eran suficientes, pero bastaba una buena descripción del componente mental. A veces incluso se vendían técnicas robadas abiertamente para debilitar aún más el país de donde se habían tomado. Pero el hecho de que el clon de sombra siguiera restringido en Leaf significaba que era poco probable que muchos países extranjeros lo hubieran conseguido todavía. Probablemente era el único Jinchuriki lo bastante afortunado para intentarlo. Por último, en el nivel más bajo estaban las técnicas de la biblioteca abierta, aquellas habilidades que ya se habían extendido lo suficiente entre las otras aldeas como para que no hubiera riesgo real enseñárselas a nadie más. Sin embargo, no eran necesariamente menos poderosas, y él imaginaba que las bibliotecas públicas solo podrían crecer realmente con el tiempo, a medida que más y más información sobre diversas técnicas se escapaba del control privado y se hiciera demasiado conocida como para ser retirada. Con la era de los clanes en guerra ya completamente terminada, los jóvenes Jnin de la época de Naruto tenían acceso a técnicas más destructivas y poderosas que nunca. ¡Qué época para estar vivo!
Había hecho de la catalogación de cientos de habilidades de una forma que le fuera más útil a él personalmente, y luego dedicó un tiempo a revisarlas todas para encontrar aquellas técnicas concretas que se ajustaran a sus fortalezas personales, su alta capacidad de chakra y regeneración. Dos habilidades en particular destacaban sobre las demás, la técnica de transformación que ya conocía parcialmente y una simple técnica de barrera esférica que se suponía era bastante fuerte, y que el pergamino decía que era difícil de mantener más de unas pocas horas. Eso ponía un buen límite superior a su tasa de quema de chakra. Algunas técnicas podían leerse casi directamente en el pergamino, pero otras requerían días o incluso meses de práctica si se necesitaba un alto grado de control manual del chakra. La verdadera limitación del rango de habilidades de un ninja no era cuántas cadenas largas de sellos de mano podía memorizar, sino cuántos huecos había para rellenar tu modelo mental de una batalla. Tenías que saber de memoria que si el enemigo estaba lejos, buscabas esa habilidad o si se acercaba lo harías. La vacilación te costaba la vida, así que la elección de qué reflejos mentales desarrollar era crucial, y un error de juicio como joven Nin podía paralizar a un ninja de por vida con un estilo de lucha desequilibrado que no respondía bien a las condiciones en el campo. Las técnicas infundidas con el poder de un elemento seguían siendo demasiado avanzadas para él, pero tras unos días de entrenamiento en masa de clones había logrado llevar la técnica de barrera a un punto viable. Aunque podrían pasar años antes de que estuviera lo suficientemente familiarizado para hacer todo manualmente y saltarse todos los sellos de mano, o incluso simplemente para dejar de gritar "Kekai" cada vez que lo hacía, pero la mayoría de los ninjas morían mucho antes de llegar a ese punto. Naruto le había sugerido una vez a un instructor que, si la verbalización era solo una especie de atajo mental, ¿por qué no confundir a sus enemigos aprendiendo otro conjunto de nombres para las técnicas y gritando fuego cuando en realidad querían decir agua o algo así? El instructor respondió que el país de Hot Springs ya lo había intentado, y que si tenía tanta curiosidad por ver cómo había salido, debería ir a visitar Hot Springs ahora. El precio de lanzamiento del escudo resultó ser de unos 5000 MC, con una velocidad de combustión constante que dependía de la superficie de la gran burbuja transparente que creaba a su alrededor, que quizá ni siquiera habría notado si no hubiera pasado tanto tiempo registrando datos. El pergamino ciertamente no mencionaba nada de eso. El tamaño de la esfera solo podía aumentarse o bajarse muy lentamente una vez lanzada, pero un radio de unos 3 pies desde el centro parecía envolver cómodamente todo su cuerpo y costaba solo unos 12 MC por segundo. Un escudo más grande, con un radio de 6 pies, costaba unos 50 MC barra diagonal sec, pero podría haber protegido cómodamente a todo su equipo a la vez. 50 milichakra obviamente ponía la técnica un poco fuera de su rango de actividad constante, al menos si quería usar su chakra para otra cosa, pero no parecía demasiado para mantener durante mucho tiempo si había miedo a emboscadas, por ejemplo. Sin embargo, moverse con él no fue nada fácil. También tenía que estar anclada en una fuente de chakra, teóricamente cualquier fuente, pero su propio chakra era todo lo que podía manejar. Su habilidad con la técnica de transformación sería un poco más difícil de mejorar. Ya dominaba lo básico lo suficiente, pero haría falta algo de práctica para desarrollar el control necesario para permitir el movimiento libre mientras aguantaba, como Sasuke. Sin embargo, Naruto recogió un poco más de datos sobre exactamente cuánto costaba usarlo, 5000 MC al principio, y luego 2 por segundo para mantenerlo. No tenía mucho uso en combate, pero la utilidad le atraía. Había posibilidades creativas en cosas como la barrera o la técnica de transformación que las hacían parecer más atractivas que algo tan simple como una bola de fuego. Ahora que lo pensaba, probablemente había todo tipo de cosas divertidas que podría hacer con una gran bola de fuego también. Kakashi fue lo suficientemente amable como para programar algunas sesiones de entrenamiento por su cuenta de vez en cuando, con los tres, entre misiones propias. Primero repasando algunos conceptos básicos del control manual del chakra antes de pasar al tema real, la movilidad. La mayor diferencia entre estudiantes de la Academia y Nin no era que los Nin aprendieran a hacer algunas técnicas en la biblioteca, sino que un Nin pudiera moverse en 3 dimensiones con una agilidad casi increíble, como Kakashi, mientras que un estudiante de la Academia seguía corriendo por la tierra con los músculos de un civil.
La práctica consistía en aprender a empujar y tirar de forma constante con el chakra, principalmente a través de los pies al principio y descalzos al principio, pero finalmente con el calzado abierto y de tacón abierto que formaba el kit estándar de ninja. Las pequeñas rejillas abiertas fabricadas en las suelas de sus botas eran aún más difíciles de usar, pero una necesidad obvia si quería saltar algo más alto que una valla a la altura de la rodilla. Los ninjas reales podían saltar tan alto que era casi como volar. Sasuke parecía tener un don natural para este tipo de acrobacias, igual que para todo lo demás, pero sorprendentemente fue Hinata quien primero dominó la mayoría de sus ejercicios. Por supuesto, ella lo descartó como que no merecía ningún elogio, diciendo que los miembros de su clan siempre tenían buen control del chakra porque sus ojos podían ver todo el chakra, pero Naruto podía notar que incluso Kakashi estaba impresionado, y probablemente había luchado junto a un Hyuga real más de una vez. Tras 2 días de fracasos casi constantes en los ejercicios, Naruto asignó 3/4 partes de sus clones a entrenamiento de movilidad y control de chakra a tiempo completo. No estaba seguro de si era peor que el ninja promedio, pero con 2 compañeros de equipo muy talentosos tenía que esforzarse mucho más solo para no ralentizarlos. Por suerte, no era 30 veces menos dotado, así que en pocos días logró ponerse al día, y a partir de entonces mantuvo el ritmo con solo una carga de trabajo moderadamente mayor. En su tiempo libre siguió experimentando con la técnica del clon de sombra y, tras un intento fallido de duplicar una avispa realmente chula que había encontrado, le pidió a Hinata que le dejara usarla un tiempo, para cubrirla de chakra y ver si una persona viva podía ser copiada indirectamente. Por desgracia, no parecía más cerca de funcionar después de unas horas trasteando. Los dos comieron juntos después, y con cautela admitió que ni siquiera había pensado que funcionaría, porque su propio cuerpo exudaría naturalmente su propio chakra, lo que dificultaría el efecto. Pensó que probablemente ni siquiera podría copiar plantas vivas, como semillas y demás, por el chakra natural que generaban, y tras una rápida prueba parecía que tenía razón. Hinata no solía hablar mucho, pero estaba resultando ser mucho más capaz de lo que él había supuesto al principio. Sasuke prefería entrenar solo, pero con tantos usos diferentes para los ojos de Hinata en sus experimentos, Naruto empezó a asignar a uno de sus clones para entrenar con ella cada día. A ella no parecía importarle, y como tenía que hacer una pausa cerca de la hora de comer para comer, él cayó en la rutina de usar ese clon de sombra para comer su propio almuerzo tras recombinarse, aunque normalmente eso significaba dividirse en 40 partes de nuevo en el rango visible de su Byakugan. Habría sido difícil ocultarlo todo a un compañero para siempre, especialmente cuando cualquier yuga podía ver a kilómetros y sin su familiaridad cercana con los números, no podía tener más que una vaga sensación de que sería caro hacerlo. De todos modos, no se preocupaba por presumir de cuánto les había dado. Su primera misión como equipo fue una misión de rango de para localizar y recuperar a un gato perdido. Parecía el tipo de trabajo improvisado mal pagado que solo servía para acostumbrar a los recién graduados de la academia al proceso de trabajar en misiones para la aldea, pero Naruto puso a trabajar a sus clones como si realmente importara, y pronto localizaron y rodearon a la criatura. La recompensa no era mucha, pero la necesitaba más que nunca, como Nin, por fin le habían cortado la asignación semanal de huérfano Nin, y aunque había tantos cuerpos de repuesto por ahí, seguía legalmente prohibido de cobrar por trabajo civil debido a su sangre ninja. Habría estado más que feliz de operar un puesto de mercado, o algo así, pero la ley era la ley. Por suerte, la presencia de Hinata parecía traducirse directamente en comidas gratis de los muchos locales civiles que competían por el favor de los yuga, así que, arriesgándose a parecer un Masodon, tendía a comer un almuerzo muy generoso, invitado por la casa, y luego embolsar lo que pudiera para más tarde. Era una pena que no pudiera simplemente clonar una buena comida sin que explotara cuando intentaba dar un bocado. Simplemente no había justicia en el mundo. Sasuke parecía cada vez más irritable. Ya habían completado unos meses de misiones de rango de I, por supuesto, él rendía tan bien como siempre, pero con cada nueva misión parecía menos satisfecho con su trabajo. Habían estado ocupados escoltando clases de niños ninja, o grabando el tráfico entrante y saliente en las puertas. Él decía que solo quería algo con un resultado impredecible, un desafío,
Pero Naruto también había empezado a percibir un creciente resentimiento personal hacia él. Sasuke siempre había ocupado un puesto solitario en la cima de la clase de la academia, salvo los exámenes escritos, pero últimamente la técnica del clon de sombra le había permitido mantener el ritmo o incluso superarle en algunas áreas que antes habían sido su dominio exclusivo, y Hinata hacía que la mayoría de sus otros logros parecieran anodines. Su equipo tampoco aprovechó mucho su técnica de bola de fuego gigante dentro de los límites pacíficos de la aldea. Naruto se había esforzado en mostrar tanto a Hinata como a Sasuke cómo lanzar el clon de sombra, dudando que alguna vez le reprendieran por ello, pero ya sabía que no tendrían el chakra suficiente para aprovecharlo tanto como él, y el claro contraste en el rendimiento probablemente solo subrayaba las diferencias innatas entre ellos. Incluso un solo clon mantenido durante casi todo el día habría dejado a Sasuke necesitando varios días para recuperarse por completo, así que no fue sorpresa que Sasuke no se molestara en aceptar su oferta de compartir algunos de los otros detalles que había resuelto sobre la técnica. Después de una misión especialmente desalentadora en la que los tres tuvieron que pasar horas deservando el jardín de un civil adinerado, funcionando eficazmente como un juego de joyas andantes para un hombre con poco más en que gastar su dinero, Sasuke claramente había tenido suficiente. Dejó claras sus objeciones durante su siguiente reunión con el Hokage. Llevamos meses haciendo estos estúpidos T-Ranks, dijo. ¿Cuándo nos vas a dar algo que un niño no pueda hacer? Hinata parecía aterrorizada en silencio por criticar abiertamente al Kage reinante, pero en privado, Naruto estaba de acuerdo. Al menos sabía que la decisión no parecía estar en manos de Kakashi, últimamente había empezado a dejar que los tres practicaran aceptar y llevar a cabo sus misiones de forma independiente, como sustituto de la novedad que carecían de sus misiones. Si hubiera estado presente ahora, habría frenado a Sasuke, pero sin él nadie estaba dispuesto a frenar su arrebato. El Hokage esbozó una sonrisa afable, como si hubiera escuchado esa misma queja 1000 veces en sus muchos años de poder. Ah, el joven Uchiha, siempre sediento de grandeza. Por supuesto, soy consciente de tu rápido desarrollo, pero te ruego, confía en que habrá suficientes peligros en tu futuro. Solo puedo aconsejarte que disfrutes de la paz mientras dure y que aproveches este tiempo para florecer entre las hojas, solo entonces podrás esperar estar preparado cuando llegue el momento crucial. Al oír el extraño y sublime desprecio del Hokage, Naruto se sorprendió por una repentina revelación y, sin darle demasiadas vueltas, empezó a hablar. Creo, Sasuke, que quiere que entrenemos los fundamentos en un entorno seguro, como aprender a asumir más riesgos, cuando lo peor que puede pasar no es tan malo. Si aún no nos han dado ninguna misión adecuada, entonces debemos seguir haciendo las cosas mal, así que quizá deberíamos empezar a ser menos precavidos con todo. Probablemente podríamos saltarse toda la planificación tonta en la que sincronizamos todo para trabajar juntos todo el tiempo, cuando estaría perfectamente bien simplemente ponernos en acción y mantenernos alejados el uno del otro. Eso es lo que he oído que los otros Nin están empezando a hacer, de todos modos. Oh, no, dijo el Hokage, no, es imprescindible que los ninjas siempre sigamos siendo cautelosos y que trabajemos bien juntos como equipo. Solo necesitas mantener tu disciplina actual, jóvenes Nin. No busques cambiar nada que ya funcione. Ten fe en tus mayores, y pronto serás recompensado. Se inclinaron y se alejaron de la presencia del Hokage. Naruto volvió a mirar a Sasuke, una vez fuera. Por cierto, dijo, no iba en serio con todo lo que dije ahí dentro, así que no creas que digo que deberíamos dejar de planear nuestras peleas y todo eso. Sasuke parecía más confundido que molesto. Entonces, ¿por qué lo dijiste?, preguntó. Me pareció bastante tonto. Solo pensaba que el Hokage probablemente ya ha escuchado tu queja exacta 1000 veces de parte de cabezas calientes que realmente no están preparados para nada más duro. Ni siquiera tuvo que pensarlo antes de negarte, era como si estuviera leyendo directamente de un guión. Así que pensé que quizá ayudaría a romper con la suposición de que practicar más nos está haciendo bien. Intenté actuar como si estuviéramos aprendiendo todas las lecciones equivocadas por estar en misiones fáciles de rango D, como si empezáramos a perder buenos hábitos por falta de uso o algo así. HMPH. Pero no funcionó, dijo Sasuke, metiendo las manos en los bolsillos.
Aún así. Buen intento. Dijo Hinata. El Hokage habría parecido débil si hubiera cambiado de opinión por un Jnin. Pero la semana que viene, quizá, nos dé algo más duro. Cuando ha pasado suficiente tiempo para que parezca su decisión. Creo que. Resultó que su siguiente misión llegó a través de Kakashi solo 2 días después, y como Hinata había predicho, era de rango C. Supongo que vosotros 3 habéis deservado bien ese jardín, dijo Kakashi. Normalmente pasa mucho más tiempo antes de que el Hokage empiece a enviar equipos Jnin fuera de la hoja. La comisura del labio de Sasuke se levantó. ¿Te refieres a fuera del pueblo o fuera del territorio de Leaf?, preguntó Hinata, claramente menos impaciente por dejar atrás la seguridad de los muros. Fuera del territorio, pero no está muy lejos, respondió Kakashi. Yo mismo me encargaré de algunas negociaciones en el norte, con un pueblo joven en una parte de lo que antes era territorio de Hot Springs. Es una misión diplomática, así que incluso podríais conocer al líder de la aldea de Zaun. ¿Qué te parece ese desafío impredecible, Sasuke? Próximo capítulo.